Ok, Mauricio, acabas de El mencionar el empresario caso... decente no tiene nada que temer de un gobierno de Mauricio. Acabas de mencionar el caso del exministro de Hacienda, y reconociendo que era una reforma bien encaminada. ¿Cuánto tiempo tenemos? Perdón, porque quiero... Como estaba aquí, vamos a tener un coffee break. Ah, bueno, sí, bueno, déjame hacer la última pregunta y luego vamos ya otra vez a la... No, perdóname, es que lo que pasa es que se me acabó el agua, pues. Tráigame agua, hombre. No, bueno, para terminar con el punto técnico de del tema fiscal, ¿no? Y el tema de financiamiento. Vos acabas de mencionar el caso del exministro de Hacienda. Reconocer que era lo acabas de decir, un camino que iba bien, ¿no? Una reforma que iba bien encaminada. Sin embargo, el mismo exministro a nosotros nos dice, quizás me falló, dijo en una entrevista, la parte final de la negociación y la parte... Y en algunas partes me puse demasiado intransigente. Estamos hablando de un ministro que era parte del gabinete del presidente Saca del partido Arena, que se supone es un partido y un presidente que al menos en aquel momento generaba confianza en los sectores de la derecha empresarial en el país. ¿Qué vas a hacer tú para generar esa confianza con la que sí partió Guillermo López Suárez, aunque después haya visto el camino trunco? Tal vez antes de contestar la parte política, yo le hice entrevista al exministro por un estudio fiscal que estoy haciendo para el BID. Yo le preguntaba, ¿y usted cuál es la lección que saca después de eso? Porque cuando le cuenta a uno, en realidad hay varias lecciones. Él me dijo, la lección principal es que quizás subestimé a los grupos, ¿no? Y también no tuve el apoyo necesario entre el gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque una reforma fiscal en el tema que aparece aparentemente sencillo, que son la evasión, la ilusión y el contrabando, es dificilísima porque toca intereses, personas a veces, empresas o sectores. Entonces, por eso decíamos que no es un problema técnico, es político. Y el primero que tiene que estar convencido y el apoyo es el presidente de la República. Pero no basta con eso, Alex. No, pero tiene que ser capaz de generar eso. Pero es que eso y más, exactamente, es eso y más. Pero si el presidente no apoya a su ministro para que no ceda las presiones y que negocie, esa es otra cosa. Y lo que le pasó al ministro, que al final lo dejaron solo. Claro, lo dejaron solo. Pero yo entiendo la naturaleza de tu pregunta. Quien ha vendido la idea de que el partido de gobierno es un partido proempresarial, es el mismo partido de gobierno, y han contribuido a generar esa idea los grupos que se han visto beneficiados de la gestión pública. Un partido que solo le cobra impuestos a unos empresarios y a otros no, yo no veo por qué deba ser identificado como un partido pro empresa privada. Ese es un partido pro corporativismo, pro sistema de privilegios, que termina por afectar a empresarios privados. Si es que depende con quién platiquen ustedes y a qué empresarios se refieran. Pero si ustedes platican con el grueso de empresarios, hay un buen porcentaje de empresarios en nuestro país que identifican en los diferentes gobiernos que hemos tenido, incluyendo este último, la creación de un sistema de privilegios que a ellos los ha dejado fuera de la competencia. Entonces, ese es un primer punto que hay que identificar con claridad. Yo hice referencia al principio de esta entrevista, la reunión con grupos empresariales que están afuera y que ellos no ven con temor la posibilidad de un gobierno de Mauricio Funes y del FMLN, de un gobierno de izquierda. Hubo grupos empresariales que cuando el presidente Lula gana la elección plantearon temores, pero al menos le dieron el voto de confianza de esperar a ver qué gabinete y qué políticas públicas iba a emprender. Su gabinete y las políticas dieron la suficiente confianza como para que los empresarios no se corrieran, sino que al contrario llegaron más empresarios. Y ahora uno platica con los empresarios, los dirigentes empresariales de Brasil, y dicen, no solo no se han reducido el número de empresarios, sino que se ha aumentado, y los empresarios que estamos hoy ganamos más, hacemos más riqueza, porque el gobierno ha dado certidumbre. Entonces yo te planteo esto porque volvemos a lo mismo, se parte de un preconcepto y se asume como que sí es verdad absoluta. ¿Quién ha dicho de que el partido Arena es un partido proempresarial? Que así se ha vendido y que le ha resultado exitosa esa venta, por supuesto.
Así se ha vendido. Pero cuando uno escarba la realidad, se da cuenta de que no es así, de que hay grupos empresariales, hay empresarios que consideran de que la intervención del poder discrecional del funcionario les ha afectado en sus negocios y ellos no quieren esa intervención y necesitan un gobierno de reglas claras que pueda garantizar de que no se va a dar esa intervención. ¿Cuál es mi desafío? Construir esa confianza, que al FMLN no se le siga viendo como un partido contrario a la empresa privada. Y por eso es que yo les digo, vean nuestro programa de gobierno, vean nuestro planteamiento programático. No estamos hablando de acabar con la empresa privada, estamos hablando que necesitamos crear el clima de estabilidad necesaria, tanto macroeconómica como jurídico, política e institucional, para que los empresarios tengan confianza en el próximo gobierno. Ahora, depende mucho también del respaldo político que le da el presidente al funcionario. Yo he conversado con exfuncionarios de Arena, he conversado en estos días que he tenido como candidato. Me encuentro con un ex viceministro de Transporte, que por respeto a él y porque no me ha autorizado a dar su nombre, no lo menciono, pero me cuenta una experiencia que tiene. Le manda a llamar el presidente en ese entonces y le dice que quiere discutir la política de transporte y se encuentra sentado a empresarios importantes que tienen que ver no con la política de transporte, sino que tienen que ver con la venta de los vehículos para el transporte. Y al final, las medidas que iba a tomar este funcionario, por supuesto que afectaban sus intereses. Pero hay que sacrificarse, pues. No solo hay que ver cómo me sirvo con la cuchara más grande, hay que pensar en el país. ¿Qué pasó? El funcionario se sintió que no estaba respaldado, porque cuando él define su política, viene el grupo empresarial y le dice, tú estás equivocado, ¿pensás que eso vas a echar a andar? No lo vas a echar a andar. Él esperaba que el presidente le dijera, no, un momento, el presidente soy yo, y si yo estoy convencido de esa política, se va a echar a andar. Voltea al presidente, el presidente le dice, no te pelees con la cocinera. Entonces, ¿qué hace él? Pone su carta de renuncia y se va. Eso no va a pasar en mi gobierno. Depende mucho del respaldo político. Si el presidente Saca hubiese respaldado a López Suárez, tendríamos todavía a López Suárez en el ministerio y probablemente no tendríamos la situación fiscal ni los agujeros fiscales que seguramente vamos a heredar en el próximo gobierno. Bueno, vaya para en la última parte, Mauricio, quisiera volver al tema coyuntural, ¿no? Que pasamos un poco al principio por él, pero luego nos fuimos a la parte ya más programática. Sobre el resultado de las elecciones, tú mencionabas en el bloque anterior una figura, decías que Arena está embrutecida por el resultado de San Salvador. Hay quien menciona ya, quien analiza, no necesariamente desde la derecha solamente, que la gran lección que al Frente debería quedarle ahora es que lo que el Frente estaba es embrutecido por las encuestas y que podría haber el gane en San Salvador, aunque sea solo el municipio, podría tener un efecto anímico en el votante de derecha y terminar perjudicando tu candidatura presidencial. ¿Cómo analizas vos eso? En todo caso, eso habla mal de las encuestas, no del candidato ni del partido. Pero yo no estoy de acuerdo con ese análisis. Las encuestas le daban una ventaja a Violeta sobre Norman Quijano, todas las encuestas, no solo la de las universidades, sino que también... Pero con una brecha muy variable. La de los medios de comunicación, claro. Pero yo tengo información, y lo dije en el Canal 33, que ya después del último día en que se permitía publicación de encuestas, que de acuerdo a la ley, creo que fue el 3 de enero, sí, las universidades y los mismos partidos políticos siguieron midiendo intención de voto y siguieron haciendo tracking diarios. Y ahí ya se reflejaba una caída. A mí me mostraron los datos, la Universidad Tecnológica, de la medición última que habían hecho, donde ya se reflejaba una caída. Y ya Violeta ya no estaba, para el viernes, antes de las elecciones, ya no estaba 13 puntos o 12 puntos arriba, no recuerdo cuánto le da la Tecnológica, sino que ya estaba entre 7 y 8. Entre 7 y 8 puntos porcentuales. Había habido ya una caída. Nosotros mismos, en el FMLN, el tracking ya registraba también una caída. Algo ocurrió en las 2 últimas semanas en la campaña que provocó esa caída.